¿Quieren ver números? Veamos números y Dale. hablemos de qué se trata esta nueva revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bien, hay 3 metas. Recuerdo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que firma este gobierno con Martín Guzmán siendo ministro de Economía. Supone 3 partes. Antes de mostrar los datos, recuerdo esto que quizás es algo medio abstracto, pero está bueno tenerlo presente. Primero, cumplir con cuánta guita gastás. Segundo, cumplir con cuánta guita emitís. Y tercero, cumplir con cuántos dólares tenés. Taca, taca. ¿Cuántas reservas tenés para pagarme? Es decir, emisión, Eso es lo que quiere déficit saber y el fondo. reservas. Sí, y yo siempre digo, qué curioso, ¿no? Al FMI le interesan los dólares. Porque acá siempre nos vendieron que no, el problema son los pesos, nosotros somos unos loquitos que estamos obsesionados con los dólares. Bueno, el FMI está tan obsesionado como nosotros con los dólares que va midiendo como el nivel de reservas como si fuera el nivel del mar, a ver cómo viene la cosa. Quieren asegurarse de que tengamos para pagarles. Claro, y por eso tenemos que devaluar el ritmo de la inflación, entre otras cosas. Ahora sí, vamos a ver cómo viene eso. Si están escuchando la radio, no se preocupen, se los voy a explicar. Y si no, pueden poner YouTube. Lo que tenemos es cada trimestre, el primer trimestre del 22, segundo, tercero, cuarto. Y lo que vamos viendo es qué meta te pone el FMI promedio de trimestre, por ejemplo, en términos fiscales, estamos en 2 billones, y cómo en 2 billones al cuarto trimestre 2022, que es lo que va a ir Gabriel Rubinstein a explicarle al FMI que cumplió, y cómo estamos ahí, incluso mejor, en 1,9 billones, o sea, súper bien la situación, y cómo finalmente vamos a un escenario de cumplimiento muy interesante en materia fiscal que me parece importante resaltar. De hecho, está dando 2,4% del PBI, la meta fiscal, por ende estamos incluso por abajo del 2,5% que se había pautado para este año. Vamos a la segunda meta. Acá quiero decir el dólar soja tuvo mucho que ver, ahora voy a explicar por qué, pero el dólar soja no solo recaudó dólares, sino que aportó pesos. La meta de reservas también se cumple, fundamentalmente por el dólar soja. Estamos en los 7.600 millones de dólares, incluso por encima de los 7.300 millones de dólares a diciembre. Tenemos, si están viendo el gráfico, una caída fuerte en lo que es enero y ya febrero, y necesitamos acumular reservas en febrero y en marzo para cumplir la meta ya del primer trimestre, que luego en mi super calendario les voy a mostrar por qué el cumplimiento o la revisión del primer trimestre es estratégica en el marco del año electoral, porque empiezan a caer en fechas más complicadas. Bien. Y ahora vamos a la tercera, en donde van a ver un gráfico muy particular, que es precisamente la famosa emisión monetaria o lo que son los famosos billetes del Banco Central. Hay una caída abrupta porque Massa se comprometió a que la emisión vía, para decirlo bien, adelantos transitorios del Tesoro, transferencia de utilidades, que esa es la emisión clásica, se frena, y de hecho la frena en 654.000 millones de pesos. Ese es el valor que Massa se compromete cuando asume a no aumentar. Ver una raya roja que cae porque no emitió más por esa vía. Bueno, claro. No les voy a no decir la verdad, se está emitiendo por otras vías que tienen que ver con compra de títulos y con el famoso dólar soja, pero no es la emisión tradicional que se negoció con el fondo. Claro. Por ende está recontracumplida la meta, y eso es lo que finalmente va a ir Rubinstein a explicar. Creo que es un buen escenario. Podemos decir que ya cuando Massa asume, pensar en diciembre era muy difícil, y finalmente diciembre termina siendo, bueno, bastante sencillo en términos de dólares y en términos de pesos. No va a pasar lo mismo en el primer trimestre, y ahora sí quiero mostrar una placa más en relación a el calendario. Bien. Esta es una placa de nuestro informe de coyuntura, y lo que vemos ahí, estoy un poco ciega yo con el número exactamente del mes de junio, pero ahí segunda semana es el 10 de junio, el 10 de junio, gracias, no tengo lentes, se revisan, claro, el 10 se revisan las metas del primer trimestre, ¿bien? Sí. Y el 15 de julio se produce la aprobación y el desembolso producto de esa revisión anterior del primer trimestre del 23. Y como yo les comentaba, para que eso ocurra, para poder aprobar el primer trimestre del 23, nos hacen falta unos dólares. Hoy se está discutiendo el repo, se está discutiendo hasta incluso otro dólar soja, y habría que ver también incluso en términos fiscales cómo llegamos. Y luego hay otra fecha importante, si nos vamos a junio, julio, agosto, septiembre.
Gracias. Segunda semana de septiembre ya tenemos la revisión de las metas del segundo trimestre, o sea, cómo cierra junio. Les estoy hablando claramente de largo plazo, es como si decirles el siglo que viene, pero cómo cierre junio es fundamental. ¿Sabes por qué, Nico? Porque muchos especulan que en ese segundo trimestre, o sea, abril, mayo y junio de este año, quizás ocurre algún tipo de flexibilización en términos fiscales, porque algo de plata hay que poner, ¿no? Entonces, ¿flexibilización aprobada por el fondo o hecha silbando bajito y haciéndose los boludos? Bueno, perdón por el francés. Máximo piensa que hay que rediscutir, por ejemplo, y no me queda claro qué piensa, por ejemplo, el ministro Massa, pero sí hay un debate respecto de cómo hacer para gastar un poco más. Y lo que veíamos ahí es que entonces en septiembre, que estamos todavía en el proceso electoral, en el medio del proceso electoral, vamos a tener que tener la revisión del fondo, aprobarla y recibir la plata. Recibir la plata para pagarle. O sea, el FMI en el medio del proceso electoral va a revisar qué hicimos en abril, mayo y junio, que fue el momento previo a el proceso electoral con algún tipo de impacto en el bolsillo, porque ya te vas al tercer trimestre, que sería julio, agosto y septiembre, y ya estás en el baile. O sea, lo que importa, como en todo año electoral, es lo que haces en el primer semestre. El segundo semestre ya quizás te queda lejos. Y lo pongo como algo importante porque precisamente cuando se discutió el acuerdo con el FMI, quienes manifestamos algunos reparos, o varios reparos respecto de cómo se estaba dando la forma de los desembolsos y de su revisión, dijimos, ojo, porque el FMI tiene en algún punto una posibilidad de gatillarte en la cabeza cuando quiera. El FMI tiene la posibilidad de hacerte caer en default. No nos olvidemos de eso, porque hasta ahora estamos cumpliendo, y está buenísimo estar cumpliendo. Te empiezo a responder la pregunta. Yo prefiero no estar al borde del default. Ahora, cuando de repente tenés que hacer un poco más de heterodoxia, o cuando querés incluso que la gente viva mejor, y tenés que elegir si te pone contra las cuerdas el fondo y quizás te revisa y te dice, che, no sé si está apretado. Y si encima mete la cola el proceso electoral, la cercanía al proceso electoral y se especula, porque el FMI no es solo el staff, no, por supuesto, son los directores también, y se especula con un cambio de gobierno. Mirá si quieren soltarte la mano, porque eso lo hicieron a Macri. Sí. Entonces, no olvidemos que el FMI tiene esa posibilidad de decidir si te desembolsa o no, si no desembolsa o no a los argentinos, y ese poder de fuego, yo que suelo pensar mal, soy de las que piensa que se usa, porque para eso lo negociaron, para usarlo. Con lo cual, para ir yendo hacia la pregunta del principio, en principio, cumplir te pone un poco más a salvo de que te aprieten el botón rojo, en el peor momento posible. Sí, y además necesitas los dólares para seguir funcionando. Y además necesitas los dólares para que la industria pueda importar. Pero es un cumplimiento con una meta fiscal mucho más dura, también con una meta monetaria mucho más dura y con una meta de reservas mucho más exigente. Cuando ya adelantaste dólar soja, por ende vas a tener quizás menos liquidación y además tenés sequía. En efecto, una de las cosas que querían discutir era la sequía como un elemento extraordinario para que las metas se relajen y ojalá se pueda hacer algo en ese camino. Eso es lo que está yendo a discutir ahora Rubinstein a Washington, ¿no es cierto? Sí, por eso lo remarco, porque no nos dejaron pasar, digo, no nos dieron nada por la pandemia, no nos dieron nada por la situación de la guerra, no nos dieron nada por, por la situación de la guerra, el mayor gasto de dólares que Massa se la pasó explicando en un montón de lugares, incluso en el G20. Que es el tema de energía. Por energía, y ahora tendríamos la sequía por una tercera oportunidad. Y no estoy contando el argumento principal, que es que ni siquiera nos reconocieron que Macri negoció un acuerdo político que le servía a él. Esa es la primera razón por la cual debieron haber flexibilizado sus condiciones. Y después tenemos 3 más, entonces. Por ende hay 4 razones fuertes para que el FMI no se ponga la gorra.